Muy buenas tardes. Bien, pues vamos a continuar con el programa, que estamos viendo que está pues un poquito apretado, somos conscientes, pero yo creo que merece la pena para aprovechar al máximo estos 2 días. Después de la sesión de comunicaciones que acabamos de tener, vamos a proceder a la primera de las conferencias plenarias de la tarde. Tenemos el gusto y el placer de tener hoy con nosotros a la profesora Rosa María Baños Rivera. Ella es catedrática de la Universidad de Valencia y podría decir muchas cosas en su presentación, pero una de las que podrían ser más significativas es que le encanta el trabajo que hace y lo hace con mucho gusto y con mucha entrega, y eso se nota en el resultado y en la calidad de todos los proyectos a los que se enfrenta. Es una de las personas, si no la que más especializada, de las que más conoce el tema del que se nos va a hablar hoy, del uso de nuevas tecnologías en el tratamiento psicológico de principalmente niños y adolescentes, ¿no? Desde su grupo de investigación, en colaboración con la Universidad de Castellón y la de Valencia, la Psitec en Castellón, o en las 2 sedes, Previ también como centro complementario, desarrollan proyectos punteros, no solamente en nuestro país, sino en Europa y me parezco Buzz Lightyear, pero lo voy a decir, incluso más allá. En fin, no lo he podido evitar. Y bueno, uno de los proyectos más significativos consiste en el asesoramiento a la Agencia Europea Aeroespacial, desde el punto de vista de cómo los psicólogos podemos contribuir a la adaptación de los astronautas y personas que hacen viajes espaciales a todas las condiciones de privación sensorial y pasar tantos meses en un contexto tan especial, ¿no? Entonces, es una de las muchas aplicaciones de las nuevas tecnologías que el equipo de Rosa Baños ha trabajado y continúa haciendo. Y hoy nos va a hablar de cómo la han aplicado con la población infanto-juvenil. Sin más, y agradeciendo que haya podido venir hoy, le cedo la palabra. Pues buenas tardes a todos. Lo primero que tengo que decir es gracias a José Pedro, a toda la organización, al Grupo Aitana, por haber contado conmigo para estar aquí hoy, que es realmente un placer. Y no solamente gracias, también tengo que decir algo que estamos haciendo todos durante todo el día, ¿no? Que además es totalmente cierto, y es felicitaciones, porque realmente en un momento como los que estamos y con la que está cayendo, es decir, tener un congreso pues así de abarrotado, ¿no? Pues realmente dice mucho de una buena organización, de una buena preparación, y bueno, pues no podemos más que felicitarlos. Yo hoy voy a hablaros un poquito, la idea era hablaros un poquito, me gustaría empezar a hablaros como empiezo yo siempre. En Valencia doy clases de psicopatología, y yo a mis alumnos siempre les digo lo mismo el primer día, y es la envidia que les tengo por la suerte que tienen de estar estudiando psicología, y más concretamente psicología clínica en estos momentos. Porque los avances que ha habido en el ámbito de la psicología clínica en las últimas décadas son sencillamente increíbles. Lo que hemos avanzado en nuestros conocimientos de los trastornos y de los problemas psicológicos, en cómo abordarlos, en cómo comprenderlos y además en cómo ayudar a las personas que tienen estos problemas desde el punto de vista de la evaluación, desde el punto de vista del tratamiento, etcétera, son increíbles. Estamos viviendo realmente, creo que un momento increíble. Yo siempre les digo a mis alumnos que van a tener un conocimiento muy distinto del que yo tuve cuando yo era estudiante, y yo solamente hace 5 años acabé la carrera, con lo cual imaginar. Esos avances no solamente han sido teóricos, metodológicos y prácticos, sino que últimamente también estamos asistiendo a unos grandísimos avances a niveles técnicos, a niveles tecnológicos. Y eso es de lo que quería hablaros hoy. De esos artilugios, de esos cacharros que todos utilizamos, que todos tenemos. La pregunta la voy a hacer al revés. ¿Quién de los que está aquí hoy no tiene móvil? Ni una mano se ha levantado. Es decir, son artilugios que todos utilizamos y que, de alguna manera, a nosotros nos gusta entenderlos como herramientas. No son ni más ni menos que una herramienta más de las que ha creado el ser humano. Si hay algo que nos distingue de otros organismos, entre otras cosas, espero que además muchas más, es que somos capaces de idear y de inventar herramientas. Y esas herramientas son las que nos han permitido pasar
de la edad de piedra a lo que hoy se entiende que es la edad de la información. Y esas herramientas nos han permitido cambiar el mundo. Yo no sé si conocéis la película 2001, para mí es una película maravillosa, una obra de arte. Comienza precisamente cuando un simio levanta un hueso y que realmente entiende que lo puede utilizar como una herramienta. Y a partir de ahí empezamos a cambiar nuestro planeta, con cambios muy importantes que han afectado a muchas partes. No solamente han afectado a la geografía, sino también a nuestra cultura. Hemos sabido, además, ser capaces con esas herramientas de trasladarnos por tierra, por aire, de cambiar nuestras urbes. Hemos cambiado el planeta y esos cambios nunca son en una única dirección. Siempre son bidireccionales. Del mismo modo que hemos cambiado nuestro entorno, este entorno ha reobrado y aprobado cambios en nosotros. Como decía, es una herramienta más, las herramientas informáticas, las herramientas de la información y de la comunicación. Pero hay una cosa que las distingue de todas las demás. Quizás lo que más las distingue es el ritmo vertiginoso con el que se ha desarrollado. En el año 94, que eso cuando hablamos de TICs, de tecnologías de la información y la comunicación, es como hablar de la prehistoria, que es un momento en el que no había internet y nadie tenía móvil, no sé si podéis ser capaces de imaginarlo, pero ya empezaba a haber este tipo de herramientas. Había un argentino que planteaba un símil con otra área de herramientas que también el ser humano ha creado, que es la locomoción, el área de transporte. Decía, si otras áreas hubiesen desarrollado al mismo nivel, al mismo ritmo y al mismo desarrollo que hemos desarrollado en los últimos años las herramientas informáticas, hoy, y estamos hablando del año 94, así que imaginaros lo que sería hoy, que todo el mundo podría tener en su casa un Rolls Royce que costaría un euro con 20, más o menos, sin tasas, sin IVA, y que le costaría solamente o consumiría solo 1 litro para desplazarse por 1 millón de kilómetros. Eso es lo que ha abaratado los costes y lo que ha incrementado la velocidad de transmisión de información. Lo mismo con un Boeing 727. Decía, todo el mundo podría tenerlo por unos 9.000 euros, solo necesitaría 20 segundos y 25 litros para dar la vuelta al mundo, a no ser que sea Iberia y además los controladores aéreos hicieran paros, ¿no? Pero en general si todo funcionara bien. Dicen las malas lenguas, que esto se lo contaron una vez al presidente de la Ford, dijo que es verdad, que podía ser cierto, pero que si eso fuera cierto y que si los coches se hicieran igual que los ordenadores, cada 2 años tendríamos que estar cambiándonos de coche, cambiando de manera de aprender de conducir, cambiando nuestras carreteras. Es decir, que obviamente esto es una comparación tremendamente demagógica e injusta. Pero yo creo que, aunque muy injusta, sirve para darnos cuenta de cómo ha avanzado, no os lo podéis imaginar, la velocidad vertiginosa con la que se han desarrollado estas herramientas. Mirad, antes venía con unos estudiantes hablando de series de televisión que ellos no conocían y que para mí eran increíbles. Yo recuerdo todavía cuando llegó la tele a mi casa. Y también recuerdo cuando llegó el mando a control y dejamos de ser los nenes, el cambia el VHF. Bueno, antes no cambiamos porque había un canal, ¿no? Luego había 2 y nosotros cambiamos. Luego llegó el mando a control y llegó todas las discusiones a casa. Yo recuerdo cuando teníamos los discos de una canción. A mí me regalaba mi madrina todos los años el disco que ganaba, la canción que ganaba Eurovisión, y entonces alguna vez ganábamos. Y ahora todo eso lo podemos tener en una... Bueno, mirad, esta persona de aquí es el ingeniero que inventó el teléfono móvil. Y eso que veis ahí es el primer teléfono móvil haciendo la primera llamada telefónica. Ahora eso sería imposible venderlo, es un arma más de defensa personal que un teléfono. Pero si yo os digo la verdad, este no fue el primer teléfono móvil que yo vi en mi vida. El primer teléfono móvil que yo vi en mi vida fue el Superagente 89, que aquí habrá niños grandes que lo recordarán, que tenía un zapatáfono, a partir del cual hablaba con la agencia. Les quiero contar cómo han ido cambiando esos teléfonos hasta los nuevos smartphones, o cómo ha ido cambiando todo lo que era lo que es el archivo. Todo esto que veis aquí son archivos de información que hoy en día cualquier ordenador... Mirad, os voy a enseñar el primer ordenador que me compré, es este. Es un Sinclair. ¿Sabéis cuánta memoria tenía? 17K. 17K. Imaginaros que ahora, por menos de 2 teras, ni nos ponemos. O, qué decir del tontón y de lo que ha supuesto para las relaciones conyugales cuando se conduce, porque no se enfada nunca, solo hace que recalcular la ruta, ¿no? O
lo que hace la videoconferencia, que hoy en día prácticamente el 90% de las personas tienen en su casa un sistema de videoconferencia para poder conectarse con cualquier parte del mundo. Es decir, vivimos en un mundo totalmente conectado, con unas herramientas que se están extendiendo a todos los ámbitos: ocio, investigación, medicina, educación, absolutamente a todos, que están llegando, vamos a ver, a todo y a todos. Es verdad que hay una parte de la población a la que no están llegando, y también es verdad, de eso no vamos a poder hablar hoy, que a esa parte a la que no están llegando, y eso es lo que tenemos que trabajar también, están creando diferencias todavía más abismales. Es decir, el problema es que cuando no llegan, las diferencias que se producen con ese sector poblacional son aún muchísimo mayores que las que se producían hace décadas. Por eso se hablan de las tecnologías e incluso en la necesidad de incluir a todas las franjas poblacionales en las tecnologías. Por lo tanto, los psicólogos tampoco podemos ser ajenos a las TICs, porque supondría quedarse fuera totalmente de la realidad actual, supondría quedarse fuera totalmente de lo que nos está demandando en estos momentos nuestros pacientes, nuestros usuarios, las necesidades que tenemos. Y además va a obligar a un enriquecimiento multidisciplinar que nos va a enriquecer de muchas maneras. De hecho, en el 2009, la Sociedad en Red escribía: las TIC contribuyen decisivamente a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y aumentar la productividad y la competitividad de las empresas. Es decir, que es un factor muy importante también para nuestra salud física y mental. Y si hay un sector poblacional al que le debemos, en parte, ese tirón de las TICs, es precisamente a la población infantil y juvenil. Sobre todo son los niños, los adolescentes y los jóvenes los de que de manera más importante has intensificado su uso. Mirad, esos son datos del año 2005, ahora os enseñaré datos del 2012. El año 2005 decía que el 72% de los niños tenían un ordenador, mientras que solamente lo tenía casi la mitad de los que superaban los 15 años. 2/3 partes de niños de entre 10 y 14 años utilizaban Internet, y eso suponía un aumento del 15% respecto solamente hacía 2 años. Y el móvil estaba entre los 80% de los jóvenes y el 50% de los niños. Mira, aquí tenéis esos datos ya del 2009, en el que podéis ver cómo la implantación del ordenador, del uso de Internet y del teléfono móvil es prácticamente universal. Y si nos vamos ampliando la edad, desde los 10 hasta los 15 años, ya vamos viendo con que prácticamente el 90 y tantos % de los niños utilizan el ordenador, utilizan Internet y utilizan y tienen un teléfono móvil. Quería poneros una cosa, esto es en el año 2009, donde veis que los varones tienen un poquito más de uso que las mujeres. Mirad lo que pasa en el 2012. Las mujeres, con eso de la comunicación, les empezamos a ganar por goleada. Que si utilizamos muchísimo más, bueno, muchísimo más, no, algo más, porque ellos están utilizando todo, el móvil y el Internet, sobre todo para la comunicación. Fijaros, y estos son datos que también son tremendamente interesantes. Cuando se comparan los hogares en los que hay niños, de los hogares en los que no hay niños, lo que se ve es que los hogares con niños tienen una presencia muchísimo mayor del teléfono móvil, conexión de teléfono fijo, de DVD, ordenador, videoconsola, etc. De hecho, incluso los datos señalan que hay una correlación positiva entre la presencia de niños en el hogar y la actitud de los adultos hacia las tecnologías, teniendo una actitud mucho más positiva y un conocimiento mayor de las tecnologías. Es decir, que de alguna manera además los niños y los adolescentes están actuando como palanca de impulso en el desarrollo de la sociedad de la información, están teniendo el protagonismo. Y no solamente el protagonismo en el uso, sino también incluso el protagonismo en acercarlos a otras franjas poblacionales de menor uso, como por ejemplo los abuelos. Son los nietos los que acercan las tecnologías a las personas mayores. Obviamente, aquí os voy a hablar de las bondades de las tecnologías, pero tiene mucho riesgo. Eso necesitaríamos 2 o 3 o 4 conferencias más para poder hablarla. No voy a hablar de ellas. Esta mañana hablaban ya de algunas, como el bullying, etcétera. Es decir, tiene muchísimos riesgos. Tenemos que saber utilizarlas. Son una herramienta. Y como herramienta, el problema está en su uso, y en su uso con sentido común. Pero además de esos peligros, que obviamente existen y que no podemos nunca olvidar, nos pueden ayudar y mucho.
pueden ser tremendamente nuestras aliadas, y más en el sector de la infancia y de la adolescencia. ¿En qué nos pueden ayudar? En todos los campos de la psicología clínica y de la salud. En la investigación, tanto básica como aplicada, en la prevención, en la evaluación, en el tratamiento, en el asesoramiento. Y hoy lo que me gustaría es enseñaros algunos pequeños ejemplos de cómo eso puede ser. ¿De qué nuevas tecnologías estoy hablando? No solamente estoy hablando de Internet y de los dispositivos móviles, estoy hablando de la realidad virtual, estoy hablando de la realidad aumentada, estoy hablando de las comunidades virtuales, de la computación persuasiva, que es un concepto que me encanta, es decir, de cómo a partir de las tecnologías de la información podemos persuadir en cambios de comportamiento, en cambios de creencias, etcétera. De los juegos serios a través de ordenador, de la inteligencia ambiental, no solamente de la inteligencia artificial, de cómo el ambiente puede responder a nuestras demandas, etcétera. Es decir, de un montón de tecnologías que pueden convertirse en nuestras aliadas. Y yo voy a intentar daros algún ejemplo de algunas de ellas. Como os decía, además, en el caso de la infancia o de la adolescencia, más concretamente es donde se pueden ver esas potencialidades. ¿Por qué? Porque los niños se identifican muchísimo, muy fácilmente con todos esos avances tecnológicos. No, por falta de tiempo no os he traído ninguno de esos vídeos que discurren por YouTube, de, no sé si los habéis visto, de bebés manejando iPads, bebés manejando tabletas, de cómo, con qué facilidad se encuentran, son capaces de interaccionar y de aprender y de realmente sacar todo el partido de provecho a una tecnología. Se sienten muy animados, no tienen miedo, no les frena en absoluto la complejidad de su uso. Y además tienen un lenguaje muy atractivo, muy accesible. Son muy de ellos. Ellos son la generación digital. Y yo lo siento, pero vosotros ya sois un poquito mayores. Son ellos, son los niños. Vosotros, aunque habéis nacido, ya lo habéis cogido, pero todavía no sois esa generación digital. Y además, porque esas tecnologías están presentes en todas sus vidas, fundamentalmente en el ocio, en el entretenimiento y en la relación con sus pares. Por lo tanto, son un instrumento natural, a partir del cual nos vamos a poder relacionar y vamos a poder diseminar información, programas, etcétera, que para nosotros puedan ser relevantes. Por ejemplo, os voy a poner dos ideas solamente sobre evaluación para centrarme fundamentalmente en prevención y en tratamiento. Pero obviamente las tecnologías nos pueden ayudar muchísimo en nuestras tareas de evaluación. Nos pueden hacer que sean mucho más eficaces, mucho más precisas, mucho más rápidas. Y no solo me estoy refiriendo, que con eso ya sería mucho, a obviamente todo lo que es la evaluación computerizada, es decir, evaluaciones estructuradas, donde obviamente todo lo que es la fiabilidad, la precisión, etcétera, las posibilidades de error disminuyen muchísimo menos, y que además facilitan muchísimo la administración y la corrección de test. Obviamente, no. También estoy hablando de cómo podemos generar nuevos instrumentos de evaluación. Hasta ahora, fundamentalmente, lo que hacíamos era poner a las personas instrumentos de autoinforme o ir a hacer observaciones naturales. Ahora podemos tener realidades sintéticas totalmente a medida que nos van a permitir evaluar muchísimas variables comportamentales, de autoinforme, por supuesto, fisiológicas, cerebrales, etcétera, vocales, de expresión, muchísima, con una rigurosidad increíble. Y además pudiendo adaptarse continuamente a los cambios y a cada una de las características específicas del usuario. Podemos captar cambios de voz, podemos captar cambios corporales, podemos captar muchísimas variables, muchísima información y además hacerlo de un modo muy ecológico. Y además no solamente eso, sino que podemos acceder a todos los datos de nuestros pacientes o de las personas con las que estemos trabajando en tiempo real, pudiendo generar retroalimentación a esos datos de manera totalmente inmediata. Por lo tanto, eso que ya nos anunciaba la evaluación conductual hace décadas, de la unión imprescindible entre la evaluación y el tratamiento, eso se potencia de una manera increíble. Es decir, la evaluación se extiende mucho más allá del encuentro entre el profesional y el paciente y forma parte, a su vez, del proceso terapéutico. Podemos estar evaluando constantemente, dentro y fuera de la consulta. Como os decía, dos ideas para hablar de la evaluación. Me quería centrar sobre todo en lo que es el tema de la prevención y del tratamiento. Y si hay una de las cosas,
de las ventajas que tienen las tecnologías de la información y la comunicación. Me gustaría hablar de los demás, pero hoy me gustaría resaltar una. Es que la capacidad que tienen de poder llegar a todas las personas que lo necesiten. Mirad, yo recomiendo este trabajo de Alan Kazdin y Stacy Blaze. Es el Rebooting Psychotherapy Research and Practice to Reduce the Burden of Mental Illness. Está publicado en el Perspectives on Psychology. Se publicó el año pasado. Yo tuve la suerte, además, la semana pasada, de escuchar en persona a Alan Kazdin esta conferencia. Este artículo, que no dice cosas que no supiéramos, lo que pasa es que la dice de una manera muy estructurada y muy bien dicho, empieza a plantear una cosa tremendamente importante. Kazdin dice, si lo que queremos, él dice, vamos a ver, tenemos que distinguir entre lo que son las técnicas de lo que es la manera que tenemos de dispensar nuestros tratamientos. En estos momentos tenemos técnicas muy eficaces de intervención, de prevención, tremendamente eficaces. Los psicólogos hemos hecho nuestros deberes, lo estamos haciendo y lo estamos haciendo muy bien. Y tenemos realmente estrategias para abordar muchos problemas y hacerlo muy bien. ¿Sabéis cuál es nuestro problema ahora mismo? Nuestro grandísimo problema, que no llegamos ni al 10% de la población que lo necesita. Que los costes que supone los problemas de salud mental, y no me estoy hablando solamente de los costes económicos, sino también los costes personales y los costes sociales, son increíbles. Y con nuestras herramientas no llegamos a todas las personas que lo están necesitando. Y Kazdin dice, es un imperativo ético tener que empezar a preocuparnos por cómo trasladar, por cómo llegar con esas herramientas a dónde está el problema, a las personas que tienen el problema. Y dice, eso no lo hemos cambiado, ¿por qué? Porque seguimos trabajando en el mismo modelo de dispensación de tratamientos, que es el 1 a 1. Dice, da igual en qué modelo teórico estemos trabajando, cognitivo-comportamental, psicodinámico, interpersonal, da igual la estrategia que estemos aplicando, lo seguimos haciendo de 1 en 1. Y cuando él dice, hablamos de 1 en 1, cuando hablo de un niño, de un cliente, perdón, me refiero a un niño y un adulto, pero también me refiero a una familia o a un grupo. Siempre es de 1 en 1. Dice, y así no vamos a poder seguir funcionando. Dice, claro, podríamos multiplicar el número de profesionales, algo que gracias al movimiento IAP en Inglaterra se ha conseguido. Allí han triplicado el número de psicólogos. Sería maravilloso. Necesitamos también en nuestro país quintuplicar el número de profesionales de la salud en psicología. Pero aun haciendo eso, nunca llegaríamos ni a la 1/4 parte de la población que lo necesita. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los profesionales se van a seguir concentrando en las mismas zonas, que son las zonas urbanas. Por lo tanto, las personas que viven en otras zonas no van a tener acceso, porque además ellos dicen, es tantísima la cantidad de personas que necesitan esa ayuda, que por mucho que dupliquemos, el impacto va a ser muy pequeño. Y dice, además necesitamos profesionales que se adapten a muchas características étnicas, culturales, etcétera, muy bien formados. Dice, eso va a ser imposible. Dice, necesitamos mucha ayuda, seguimos necesitando más ayuda. Y solamente haciendo esto no es probable que podamos reducir eso. Ellos dicen, no significa que tenemos que olvidar el modelo 1 a 1. Obviamente tenemos que seguir trabajando en el modelo 1 a 1. Vamos a seguir teniendo que trabajar en la manera tradicional con nuestros pacientes, porque además es ahí donde ponemos a prueba nuestros procesos y nuestros principios, que es algo fundamental. El problema no es ese, el problema es llevar además modelos adicionales que vayan mucho más allá de la terapia individual. Y él sugiere un portafolio, Kazdin y Blaze, estos autores, sugieren un portafolio en el cual obviamente está el utilizar los medios de comunicación, el utilizar los contextos como escuelas, oficinas, lugares de trabajo. Kazdin decía el otro día en la conferencia, los spas, los salones de belleza, ahí es donde va la gente, ahí tenemos que llegar también, y ahí tenemos también que implementar nuestras estrategias, porque muchas veces a lo mejor para problemas leves de estado de ánimo vamos a poder encontrarlo allí y vamos a poder implementarlo mucho mejor allí y no esperar sentados a que venga la persona a vernos. Y desde luego dice, una de esas ayudas que va a ser fundamental son las tecnologías, el teléfono, internet, los dispositivos móviles. Yo voy a hablaros un poquito de eso, de cómo esos
programas que estamos teniendo y que funcionan pueden, a través de las tecnologías, lograr esa difusión, esa amplificación y llegar a más personas. En concreto, en el campo de la prevención, empezando por el campo de la prevención, fijaros, cuando estamos hablando de los dispositivos móviles, cuando estamos hablando de Internet, estamos hablando de herramientas en las cuales la persona puede acceder desde cualquier entorno. Si estamos hablando de prevenir algún tipo de conducta de riesgo, etcétera, necesitamos hacerlo en el entorno. Por lo tanto, necesitamos esa accesibilidad, necesitamos esa ubicuidad que nos ofrecen las tecnologías. Y además, lo que antes decía, esa oportunidad, es decir, podemos hacerlo. Antes nos lo he comentado, pero se dice que todas las intervenciones a través de Internet son 50 veces más rentables desde un punto de vista económico que las intervenciones uno a uno. Para las personas, obviamente, no, insisto, yo siempre quiero insistir, no es que estemos diciendo que eso sea para todas las personas, pero para llegar a un gran número o una gran proporción de personas. Además, tiene una gran sensibilidad. Muchas personas, sobre todo en la infancia y la adolescencia, no van a buscar ayuda por también lo que es el problema de la estigmatización, mientras que muchas veces a través de Internet o a través de un dispositivo móvil pueden, de una manera totalmente libre, anónima, privada, buscar esa ayuda y, por lo tanto, muchas veces puede llegar a ser el paso inicial para un tratamiento cara a cara. Mirad, como ejemplo de eso os quería poner el programa que hemos desarrollado junto a la FEPAD de la Generalitat Valenciana, la Fundación para el Estudio de la Prevención de las Drogas y de las Adicciones. La FEPAD pone en marcha los estudios, las campañas de prevención en el contexto de la Comunidad Valenciana. Ellos tenían ya varias campañas que se estaban haciendo en colegios e en institutos, pero se encontraban con ese problema, con que muchas veces en el colegio o el instituto pues dependían de la formación del profesor para darla, del tiempo que pudieran tener los profesores, de la capacidad, etc. Entonces, no se podían asegurar que hubiera un mínimo de elementos fundamentales en las campañas preventivas de las adicciones que pudieran llegar a todos los niños. Entonces, nos propusieron muchos de los contenidos que ellos tenían convertirlos en programas totalmente autoaplicados que se dispensaran a través de Internet. Y así es como nació el programa Preventic. El programa Preventic lo que intentaba era eso, es decir, utilizar esas facilidades que tiene la red, de que la información es inmediata, de que está disponible las 24 horas, de que puede llegar a todo el mundo y sobre todo de que es autoaplicado y de que el niño y adolescente lo puede hacer a su propio ritmo. Intentando con esto pues, fomentar además, como es un lenguaje más cercano al niño y al adolescente, también aumentar la motivación para implicarse en este tipo de programas. El programa es, como os decía, un programa autoaplicado dirigido para personas entre 12 y 19 años y tiene dos niveles. El primero es el Preventic informativo, lo que intenta es ofrecer información sobre drogas y sobre sus efectos. Y va ofreciendo información a través de un avatar con mucho multimedia, mucho audio, etcétera. Cada tema se va guardando, tiene 3 bloques, cada uno con una estética distinta en función de la edad. El contenido también se ha ido amoldando en función de la edad. Hay un bloque para 12-14 años, otro para 15-16 y otro para 17 y 19. No me voy a parar mucho, entra el niño y se loguea, como dicen ellos, contesta una serie de datos, luego tiene una evaluación pre-test sobre conocimiento de drogas, etcétera, y luego tiene distintos módulos. ¿Qué sabe sobre las drogas? Efectos de las drogas, conducción de drogas y los riesgos de las drogas. Entonces, a través de audios, pequeños vídeos, etcétera, y luego a través de preguntas y respuestas para confirmar que la información se tiene y para poder seguir avanzando a través de los módulos, el niño va complementando, que solamente puede hoy 20 minutos, que puede 15. El programa siempre está guardando sus datos y siempre le deja volver atrás si quiere, pero le deja partir de donde está. Como os decía, tiene distintos bloques, no los voy a contar porque me demoraría mucho. En función de la edad, los contenidos, como os decía, se iban adaptando a los niños. Y luego tiene una segunda parte que es el Preventic formativo. En el Preventic formativo no nos fijamos solamente en dar información, sino que intentamos formar en aquellos elementos que pueden servir de protección a los niños, que es asertividad, control de impulsos, también información sobre los riesgos, etcétera. Y además, después de cada módulo tienen un juego educativo, un serious game que se llama, ¿no? Que además también se lo pueden bajar en el móvil y pueden seguir jugando después cada vez que quieran en el móvil. Decía, aquí tienen los
módulos, el sistema la lógica es igual, se loguea, tiene una serie de pantallas de bienvenida, todo también va con mucho multimedia, muchos ejercicios muy interactivos, hasta que la toma de decisiones, hasta que después, como insisto, después de cada uno de los módulos tiene distintos juegos, uno para aprender a controlar impulsos, otro para aprender respiración lenta, otro para reforzar el aprendizaje sobre las drogas, sobre el conocimiento de las drogas, etc. Aquí lo tenemos, el de solución de problemas, control de impulso, asertividad y reducción de riesgos, junto con los juegos serios, que no me va a dar tiempo mucho a hablar de ellos, pero que es toda una línea también muy importante de cómo las tecnologías nos pueden ayudar, de cómo la tecnología informática nos puede ayudar a, de alguna manera, prevenir o dispensar información sobre aspectos de salud, tanto física como mental, en todos los juegos que tenemos. Bien, esto con respecto a la prevención. Con respecto al tratamiento. Con respecto al tratamiento, os he puesto algunas diapositivas porque no he podido evitarlo, porque nosotros cuando empezamos a trabajar en nuevas tecnologías empezamos a trabajar en realidad virtual, seguimos trabajando en realidad virtual, pero hoy en día trabajamos con muchas más tecnologías que son la realidad virtual, pero obviamente la realidad virtual es una tecnología que nos puede ayudar muchísimo en el ámbito de los tratamientos, porque es una flexibilidad increíble, nos permite traer el mundo que está fuera a nuestra consulta y además nos permite adaptar ese mundo a las necesidades específicas de cada uno de los usuarios. Nosotros lo hemos utilizado con niños en el caso del tratamiento de las fobias y ha sido realmente con unos resultados espectaculares, porque además para ellos es un juego, es una manera de jugar y a partir de ese juego van aprendiendo a afrontar sus miedos. Tanto lo hemos utilizado con miedo a la oscuridad, con miedo a animales pequeños, claustrofobia, etc. Luego también hemos desarrollado un sistema un poquito más complejo para trastornos más complejos, como es el trastorno por estrés postraumático, y la profesora López Soler en la Universidad de Murcia utiliza también este sistema, por ejemplo, adaptado a niños, que es el sistema EMA, para trabajar con trastorno por estrés postraumático en la infancia. Bien, existen muchísimos trabajos en estos momentos que hablan de la eficacia que tiene la realidad virtual como herramienta terapéutica. Y no solo la realidad virtual, sino también la realidad aumentada. La realidad aumentada consiste en introducir elementos virtuales en el mundo real, es decir, mezclar de alguna manera distintas realidades. Nosotros de momento estamos trabajando eso en el campo de las fobias, sobre todo con las fobias a las cucarachas, con las fobias a las arañas, donde llenamos poco a poco el mundo de cucarachas pequeñas, grandes, azules, marrones, gigantes, a las cuales vamos aprendiendo a afrontar y que luego además también los pacientes se llevan en el móvil y pueden seguir jugando con ellas cuando se van de la terapia. Esto por lo que se respecta a la realidad virtual. Por lo que respecta a cómo además podemos utilizar este tipo de tecnologías para mejorar la manera de dispensar los tratamientos, me gustaría poneros un ejemplo que estamos trabajando, que es en el caso de la obesidad. Como sabéis, en estos momentos la obesidad infantil es uno de los problemas más alarmantes de salud que tenemos. Se ha incrementado de una manera increíble, tanto por lo que refiere a cambios de hábitos de ingesta, como por lo que se refiere a un incremento en el sedentarismo en la infancia y la adolescencia increíble. Los tratamientos de obesidad, en el fondo, son muy fáciles, porque el 90 y tantos % de las obesidades no tienen componentes biológicos. Se trata de que los niños no están comiendo de una manera saludable y no se están moviendo de una manera saludable. Esos son los dos elementos. Por lo tanto, si consiguiéramos que hubiera una ingesta saludable y consiguiéramos que tuvieran un nivel de actividad saludable, los problemas de sobrepeso o de obesidad se verían drásticamente reducidos, con todo lo que se significaría de incremento. Fijaros, en Estados Unidos se están planteando que por primera vez en su historia esta generación va a tener una esperanza de vida menor que la esperanza de vida de sus padres, por el problema de la obesidad y del sobrepeso. Imaginaros la gravedad del tema. ¿Cuál es el problema? El problema es cómo incrementar la motivación intrínseca, entre otras muchas razones, para que se sigan las prescripciones de dieta y de ejercicio. Y para eso nosotros pensamos que las nuevas tecnologías nos podrían ayudar muchísimo. Ideamos un sistema que le llamamos el sistema Etíope,
que lo que intenta es ofrecer supervisión y apoyo, lo que se dice en tecnologías 24/7. 24 horas al día, 7 días a la semana, en cualquier lugar, en cualquier sitio y de una manera totalmente personalizada, intentando tener como meta no la pérdida de peso, sino los cambios en los estilos de vida. Es decir, intentamos instaurar estilos de vida más saludables que impidan ese aumento de peso. Para ello, este programa lo que intenta pues, es eso, es potenciar la adherencia al tratamiento e incrementar la motivación. Tiene 3 sistemas. Uno es el sistema para el clínico. Desde ahí el clínico, aparte de hacer toda la evaluación y tener todos los datos, diseña el tratamiento y envía toda la información al niño y además recibe en tiempo real todos los datos que se están teniendo del niño. Entonces podemos conocer en tiempo real cuál es la adherencia al tratamiento, por lo tanto podemos cambiar y ir ajustando las pautas terapéuticas. Y luego tiene la plataforma de apoyo en el hogar, que es una especie de página web donde el niño se loguea también con un usuario y contraseña y donde tiene distintas partes. Los voy a contar muy rapidito porque me voy comando el tiempo, pero por un lado tiene lo que nosotros llamamos la panda etíope, donde veis, aquí veis esta tortuguita de aquí. Aquí está el contrato del niño, entonces a medida que va avanzando el tratamiento, a medida que va avanzando, la tortuga también va aumentando. Además, un sistema de puntos que van pasando de distintas, hasta que al final son sensei, son expertos, van pasando de aprendiz, etcétera, y van logrando distintos niveles. Tienen aquí noticias que se van dando entre ellos también y que vamos metiendo, dando información, el sabías qué, etcétera. Luego tienen distintas actividades, que es la que les va mandando su terapeuta, desde que tienen que responder cuestionarios hasta que tienen que hacer también juegos serios. Por ejemplo, uno es jugar al memory para instaurar todo lo que es la educación psiconutricional. Otro es superetíope, es ayudar a una detective, que es superetíope, a detectar casos de riesgo y saber instaurar medidas para esos niños. Otro es el plato saludable, donde tiene que ir sabiendo meter y hacer conjugar distintos platos. Y otro es Move It, que son los ejercicios que les plantea el fisioterapeuta ahí en el servicio de pediatría, pero de una manera más divertida y más entretenida. Además, tiene distintos otros módulos, como el entrenador personal, donde le van diciendo cosas que tiene que hacer, donde los cuentos, donde va leyendo cuentos y va teniendo que cambiar finales, el semáforo, es decir, todas las herramientas que se van utilizando en terapia. Los niños vienen una vez por semana al tratamiento y luego toda la otra información se les va mandando vía internet, la van recogiendo en su módulo home, la van desarrollando, el terapeuta les va mandando y es la manera que tienen además de comunicarse con el terapeuta durante toda la semana y de ir teniendo toda la información disponible. Bueno, también tienen solución de casos, elaboración de casos, etc. Luego tienen distintos apartados de recetas, un apartado dedicado a la actividad física, otro apartado dedicado exclusivamente a la alimentación, etc. Y aquí veis, además, en esta parte, el terapeuta va diciendo cuáles son los objetivos de cada una de las semanas, que el niño lo está teniendo continuamente en su página web, y la tortuga le va señalando el progreso que va haciendo. Luego tiene la panda etíope, donde bueno, es un espacio donde pueden consultar los puntos, donde pueden personalizar su avatar. Es un sistema un poco complejo que no me da tiempo a explicároslo mucho. Y luego tienen, os decía, 3 plataformas, la del clínico, la de casa y la móvil. En su móvil, bueno, como estamos además trabajando en una zona un poco deteriorada, les ofrecemos a los niños que no tienen el móvil un teléfono móvil con el sistema incorporado, pues es donde los niños hacen todos los registros de ingesta, emociones, actividad física y además donde tienen sus avatares personalizados que les van recordando cuáles son los objetivos y animándoles y recompensándolos si los están logrando. Bien. ¿Por qué os cuento esto? Porque yo estoy totalmente convencida de que el futuro va a estar en los dispositivos móviles. Antes os recomendaba el artículo de Kathleen Blaze. Ahora os recomiendo este otro artículo de Groff y Miller, también publicado en el Perspectives on Psychology hace unos meses. Se llama The Smartphone Psychology Manifesto. Este artículo lo que pone de manifiesto es cómo va a revolucionar los dispositivos móviles a la psicología.
este autor dice, va a ser más importante el uso de dispositivos móviles en investigación y aplicaciones psicológicas y para mejorar nuestro conocimiento de los mecanismos y procesos psicológicos, más que lo ha sido el fMRI, que lo ha sido la resonancia magnética funcional. ¿Por qué? Yo no sé si sois conscientes de toda la información que vosotros lleváis en vuestro móvil. En estos momentos, con toda la información que lleváis en vuestro móvil y que tiene almacenada Google o que tiene almacenada cualquier otra nube, en este momento se puede saber exactamente dónde habéis estado durante todo el día, con quién habéis hablado, durante cuánto tiempo, a qué personas le habéis cogido el teléfono y a qué personas no le habéis cogido el teléfono, con qué tipo de palabras habéis utilizado más en el WhatsApp. Si además tenéis algún tipo de juego, ¿a qué habéis jugado? Si además alguno de esos juegos son juegos serios, ¿cómo estáis de estado de ánimo? ¿Cómo estáis o cómo os encontráis a muchos niveles de bienestar psicológico? Si además, muchos de ellos dentro de poco lo tendrán, podréis tomaros la presión sanguínea, podréis tomaros la temperatura, podréis tomaros la tasa cardíaca, podréis tomaros infinidad de medidas. Imaginaros lo que es eso para un psicólogo. O sea, imaginaros la cantidad de información que podemos tener. E imaginaros además la cantidad, el modo que podemos también de intervenir sobre ello. Es el futuro de la psicología y va a revolucionar de una manera muy importante la psicología. Porque los móviles ya no son artilugios para llamar, son cualquier cosa menos un artilugio para llamar. El otro día nos mandaban un correo Alex, ¿verdad?, sobre la relación que tenían algunas personas con su teléfono móvil y decía que obviamente por la noche muchos de ellos estaban incluso más pendientes del teléfono móvil que de su pareja y de las necesidades sexuales de su pareja y que desde luego cortarían las relaciones sexuales de su pareja si el teléfono móvil le pidiera o le mandara algún tipo de mensaje. Entonces se decía que por favor para dormir que se apague, para poder vivir también. Bien. Como os decía, esto tiene muchísimos peligros y no vamos a ser ingenuos, los tiene. La aldea global, la uniformidad, la pérdida de diversidad. Además, no solamente eso, estaba buscando antes una imagen que no he logrado encontrar, pero que todos conocéis seguro, ¿no?, de cómo de repente nos podemos encontrar grupos de niños y adolescentes que no se relacionan entre ellos, que se relacionan a través del móvil. Yo tengo algunos amigos que cuando les veo les digo, mira, me voy a la esquina y te voy a llamar, porque será la manera que tengo de poder hablar contigo, porque mientras está conmigo lo que hace es atender al teléfono móvil. Quiero decir que obviamente son tecnologías de la comunicación que muchas veces perturban la comunicación. Por lo tanto, podemos llegar a ser, obviamente, seres cada vez, paradójicamente, aunque conectados, más autistas. Y además, de manera muy importante lo que antes os comentaba, todos esos cambios no son solo así, son así y así. Van a cambiar nuestro aparato de conocer el mundo, que decía Konrad Lorenz, y pueden generar, muy especialmente en la infancia y la adolescencia, perturbaciones muy importantes en el proceso de desarrollo. Por lo tanto, tenemos que ser tremendamente cautos. ¿Qué podemos hacer? Pensar. Poner en marcha todas las cautelas posibles. La gran mayoría de aplicaciones en estos momentos que se están utilizando en tecnología es un desastre, pero es así. No cuentan con datos de eficacia ni de eficiencia. No cuentan con datos que avalen su utilidad. Tenemos que hacer muchísima investigación, estar dentro del paraguas de la investigación científica y que ella nos vaya guiando y vaya poniendo luz y orden en ese camino que muchas veces puede ser tremendamente atractivo, pero también tremendamente peligroso. Porque además no todo sirve a todos. Y vamos a tener que trabajar en qué tratamiento apoyado, en qué tecnologías dispensado, bajo qué condiciones y a qué tipo de población. Ese es el pasado de la comunicación. Antes también se demonizaba la imprenta cuando llegaba. Ahora también se tiende a demonizar de alguna manera las tecnologías de la información. ¿Sabéis cuál fue el primer mundo de realidad virtual? Ese fue nuestro primer mundo de realidad virtual. Desde que el hombre es hombre, inventa realidades, crea realidades. Como diría Pinillos, el hombre es un animal de realidades, que se las inventa, igual que la realidad virtual. Yo no tengo ni idea cómo va a ser el futuro, ni idea. Muy probablemente, no sé si ya veremos implantes, no sé si la robótica obviamente va a ser, una cosa que tampoco hemos podido hablar, va a ser tremendamente importante también en todo nuestro propio desarrollo. Como decía, Arthur C. Clarke es un
escritor de ciencia ficción que a mí me encanta, y en su tercera ley decía: cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. No sabemos cómo se van a terminar desarrollando, porque desde luego esas tecnologías nos van a traer nuevas realidades, nos va a traer un mundo nuevo, nos va a traer muchísima más información disponible, muchísimas más posibilidades de acción, muchísimos mejores tratamientos psicológicos y mejores armas para fomentar el bienestar humano y también, muy probablemente, un nuevo ser humano. Mirad, me gustaría terminar con esta cita de Ray Kurzweil, que escribe en el Hombre 2.0. Dice: en el siglo XXI no experimentaremos 100 años de avance, seremos testigos de unos 20.000 años de progreso. Si lo medimos al ritmo de cambio del año 2000, o sea, unas 1000 veces más desarrollo de lo que se ha experimentado en todo siglo XX. Algunos analistas han cuestionado si después de todos estos dramáticos cambios aún seremos seres humanos. Y eso todo es una línea de investigación abierta al futuro que tenemos que seguir y que tenemos que profundizar. Yo no sé si seguiremos siendo humanos, pero yo estoy convencida de que sí, y de que habrá muchas cosas que seguirán en la esencia del ser humano, y que a pesar de que las herramientas cambian, muchas maneras que tenemos de relacionarlas con ellas seguirán permaneciendo, y desde luego nuestra ventana no será la ventana de Windows, sino la ventana del mundo. Así que muchas gracias. Yo no quiero terminar de deciros que todo lo que he presentado aquí no hubiese sido capaz, y todas las aplicaciones que hacemos, sin un maravilloso equipo de trabajo que tenemos detrás, que dejan muchísimas horas y que dejan todas las pestañas y muchos sueños para poder hacer todo eso posible. Solo daros las gracias y quedar a vuestra disposición para cualquier pregunta, y disculpar la rapidez con la que he ido hablando. Muy bien, muchas gracias. Tenemos ahora tiempo para algunas preguntas del público. Me las estáis mandando por Twitter, ¿verdad? Mientras se va animando el público, yo tengo una pregunta práctica, y estaba pensando cuando escuchaba tu intervención sobre alguna forma concreta como los psicólogos clínicos infantiles o infantojuveniles podrían aplicar en su consulta particular o en un lugar ya concreto de ámbito terapéutico las nuevas tecnologías. En un tratamiento de fobias, nos ha puesto ese ejemplo, en cualquier otro tratamiento infantil. En todos. Mira, justamente además la semana pasada estaba en un taller sobre acciones móviles para los tratamientos, y la gran mayoría de las personas que estaban en el taller nunca habían utilizado los móviles en su tratamiento, y las personas que daban el taller decían: después de 3 horas nuestro objetivo es que el lunes, cuando ustedes vuelvan a su consulta, utilicen una aplicación tecnológica. En estos momentos no os podéis ni imaginar la cantidad de aplicaciones que nos podemos encontrar, y que además los niños conocen, porque además los niños conocen muy bien, no tenemos ese tipo de problemas muchas veces de barreras que nos podemos encontrar en otras franjas poblacionales a la hora de utilizar el móvil. La cantidad de aplicaciones que nos podemos encontrar para la evaluación, por ejemplo, para hacer EMAS, lo que se llama el Ecological Momentary Assessment, pero de una manera tremendamente sencilla. Quiero decir, y la gran mayoría de ellas, además, gratis. No os he puesto páginas, pero si alguno está interesado os puedo pasar páginas web donde os podéis descargar o podéis ver muchísimas aplicaciones que hay totalmente gratis para evaluación, y no solamente para evaluación, sino también incluso entrenadores psicológicos. Es decir, nosotros podemos, por ejemplo, pedir a los niños que nos rellenen registros, o podemos pedir a los niños que a través de su teléfono móvil registren aquellos acontecimientos que para nosotros consideramos que son relevantes, desde emociones, pensamientos, comportamientos, etc. Hacerlo además de una manera muy atractiva y muy divertida, y además nosotros poder tener feedback en el momento real, de tal manera que pudiéramos saber en cada momento en qué punto está de nuestra intervención. Y como esa, se me ocurren 100.000, sin necesidad de tener dispositivos o tecnologías muy sofisticadas en nuestra conclusión. Simplemente un móvil, nada más. Porque no es preciso tampoco una inversión muy grande económica ni nada, ¿no? En absoluto, en absoluto. Bueno, y de hecho, por ejemplo, incluso para realidad virtual hay muchos terapeutas que utilizan juegos comerciales.
Por ejemplo, sé que antes hablábamos de lo de las cucarachas. Hay algunos juegos de Nintendo, etcétera, que ya vienen monstruos y que nosotros podemos meter en vez de eso y podemos trabajar con ellos como acercamiento, es decir, como exposición, de una manera tremendamente sencilla. Otra herramienta buenísima en terapia, que nosotros utilizamos muchísimo, la Kinect, para todo lo que es la promoción de la actividad física. Es decir, tenemos cantidad de herramientas que los niños ya tienen, en sus hogares y que podemos utilizar de una manera creativa sin tener por qué desarrollar nuevos desarrollos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, ahí al fondo tenemos una cuestión. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la ponencia, porque a mí siempre ha sido un tema que desde hace mucho tiempo me ha apasionado, pero aunque ahora dices que son los programas gratuitos y que son muy asequibles, eso ahora ha sido muy recientemente, porque hasta hace no mucho era algo totalmente intocable por el psicólogo de a pie. Entonces era por si podías dar información sobre proveedores, webs, etcétera, porque yo he seguido los trabajos que habéis hecho en la Universidad de Valencia, la Jaume I o Concha López Soler en Murcia con el programa ESMA en la Riseca. Conozco que la Fundación Orange ha sacado pues, aplicaciones para autismo, Neuronap para neuropsicología y algunos serious games que he ido tratando de conseguir, pero que son inasequibles para el psicólogo de a pie. Pues para TDAH, que si son americanos, que cuestan un dineral, y entonces pues es el que eso se popularice, si me sale la palabra, para el psicólogo de a pie que no cuenta con tantos recursos, porque desarrollar estas herramientas pues cuesta mucho dinero en programación, etcétera, y entonces luego pues eso repercute a la hora de que sea asequible para los psicólogos. Muchas gracias. Tú lo has explicado fenomenalmente bien ahora al final, ¿no? Quiero decir, el problema es que muchas de estas herramientas, muchas veces cuando se han construido y se han validado, han requerido muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo por parte de ingenieros, ergónomos, psicólogos, médicos, etcétera, y eso hace que ese coste sea grande. En la medida en que, antes os lo ponía un poco, el desarrollo en las TICs es vertiginoso. Quiero decir, vamos a ver, el ordenador que yo tengo ahora mismo aquí, hace 5 años hubiese costado una barbaridad, y hace 20 ni te quiero contar. Y muy probablemente, dentro de 2 años, aún estará mucho más barato. Lo mismo está ocurriendo también con las aplicaciones, no solamente con el hardware, sino también con el software. En la medida en que se van diseminando más, cada vez van a bajar más de precio. Eso por un lado. Pero por otro, empieza a haber ya muchas aplicaciones libres, gratis. Yo ahora mismo de memoria te puedo decir algunas páginas, pero mira, lo que te animo es aquí, tenés, no, ya no está, mi mail, que es muy fácil, es vanos, la ñ se convierte en n, vanos@uv.es, me escribes y yo te mando información de distintas páginas donde puedes encontrar información sobre algunas gratuitas, otras baratas, otros distintos tipos de aplicaciones que pueden ser de utilidad. Algunas siguen siendo todavía caras en estos momentos, pero los costes es que están bajando a unos ritmos impresionantes. Veía que pasaba prácticamente lo mismo que con el biofeedback. Lo mismo. Que salvo aparatos de conductancia de la piel que son muy asequibles, pero que a lo mejor no te dan tanta información, no son tan versátiles, para conseguir uno con varios canales, pues 4.000, 5.000, 6.000 euros o más. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, adelante. Sí, buenas tardes. Bueno, felicitar a Rosa, la verdad que es muy interesante tu ponencia y yo creo que en mi caso pues quizá me ha dado ese impulso, ¿no?, que estaba todavía ahí de iniciar o no incluir en el tipo de terapia estas tecnologías. Se me ha quedado una duda que no sé si es que no está muy atenta o no te ha dado tiempo a explicar, sobre la inteligencia ambiental. Sí, porque, claro, la inteligencia artificial ya estamos sobre esa idea, hemos machacado, pero la inteligencia ambiental... No me ha dado tiempo a explicarla, toda la razón. Se trata de que sea el ambiente el que detecte nuestras necesidades y responda a ellas. Imagínate, te voy a poner un ejemplo que puede sonar a ciencia ficción, pero que a lo mejor no es tan ciencia ficción, ¿vale? Yo llego esta noche a mi casa
después de un día intenso y súper estimulante, pero cansada. Y a lo mejor ya cuando llego a mi casa, ¿no?, simplemente a lo mejor por cómo estoy caminando o por cómo noto, o simplemente le digo a mi casa, hoy estoy más cansada, de repente las luces se atenúan, de repente se pone una música determinada, de repente se ponen unos olores determinados. Eso es la inteligencia ambiental, es decir, el ambiente está respondiendo a mis necesidades. Imagínate que en este caso estamos hablando pues de algo, digamos, más liviano, ¿no? Pero cuando estamos hablando de personas que puedan tener distintos tipos de necesidades, distintos tipos de cuestiones, niños con problemas psicológicos, personas mayores con dependencia, etcétera, que el ambiente detecte cuál es su estado y que en función de su estado, por ejemplo, imagínate, en el caso de las personas mayores estaban hablando incluso de una nariz electrónica y de una cuchara electrónica, de tal manera que puede detectar la cantidad de comida que se está poniendo la persona y, por lo tanto, en ese sentido, saber cómo está comiendo o no para promocionar una vida autónoma. Es decir, el ambiente evalúa, registra información, te sensoriza y es capaz de responder dando la respuesta o la información o la acción que necesitaras. Eso sería la inteligencia ambiental, de una manera muy un poco simplista. Sí, sería como un cuidador o un tutor que tuviéramos pendiente de nosotros en caso pero sería todo el ambiente. O sea, responde todo el ambiente, puede llegar a responder todo el ambiente, puede llegar a responder la nevera, por ejemplo, y en la medida en que empiece a ver que hay determinados productos que disminuyen, manda ya una lista al supermercado para que los traiga. Puede ser el cuarto de baño, puede ser tu cama, puede ser, puede detectar, por ejemplo, incluso movimientos durante el sueño, saber, y entonces en ese sentido actuar o mandar una alarma, o etcétera. Es decir, no solamente es un asistente, es el ambiente el que te responde. Es un ambiente inteligente. Muy bien, muchas gracias. Con inteligencia. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Hola, buenas tardes, sí. Adelante. Muchas gracias por la ponencia, ha sido muy interesante y estoy muy de acuerdo con usted. Pero más que hacer una pregunta voy a darle una opinión. El lunes pasado, a las 7 de la tarde, llega mi hijo, 9 años, sale del colegio, viene corriendo y me dice: papá, papá. Digo, dime. Me han llamado fracasado. Digo, ¿fracasado? ¿Por qué? Porque no tengo una BlackBerry. Vamos, no pude nada más que pronunciar una sonora carcajada, ¿no? Y bueno, a partir de ese momento decirle, bueno, pues nada, no te preocupes, pues no pasa nada por ser un fracasado. No pasa nada, en otras cosas triunfarás. Bien, pues eso es un ejemplo de lo que está ocurriendo, que estamos hablando de niños de 9 años donde se marginan, automarginan, porque los padres con 9 años facilitan unos terminales que personalmente estoy en contra de que a esa edad estén en sus manos, en un colegio, en un patio de recreo, en un parque, en primer lugar. En segundo lugar, difiero de mi compañero cuando dice que las aplicaciones informáticas son costosas. Bueno, si ya gano poco dinero como psicólogo, a partir de ahora que esto se internacionalice y se meta en la red, pues el siguiente paso es que cualquier persona va a acceder a una serie de contenidos, conocimientos y aplicaciones que están exclusivamente en el ámbito del profesional. Claro, si divulgamos esto de tal forma que cualquier persona acceda a estos conocimientos, no sé qué pinto yo aquí, francamente. Con los años, evidentemente, llegará. Pero, en principio, no soy muy partidario de que todas estas tecnologías estén facilitadas en la red, porque lo único que va a procurar es una copia incesante de contenidos y, quizás, de contenidos inapropiadamente aplicados. Con lo cual, como estoy de acuerdo con usted, estos avances también tienen su contrarréplica. Muchas gracias por su ponencia. Muy amable. Gracias. Yo estoy de acuerdo en la primera parte, no puedo estar más de acuerdo, pero como antes decía, es una herramienta. La responsabilidad no es de la herramienta, sino de quien la está usando, en este caso, de los padres o los progenitores que lo están usando, ¿no? Quiero decir, yo, obviamente, lo comparto, quiero decir, dar una BlackBerry a un niño de 9 años me parece... Pero hay otra cosa que también es importante, que no hemos podido hablar de ello, pero que es fundamental, sobre todo en el campo de la adolescencia, cómo las tecnologías están llegando a formar parte de la identidad
del adolescente, ¿no? Y además es la manera que tienen de presentarse y de representarse, ¿no? Pero eso también pasa con unas zapatillas y también pasa con una sudadera. Quiero decir que no es más que otro elemento más, ¿no? Y que la responsabilidad no creo que sea tanto de las tecnologías en sí como de su mal uso, ¿no? Es una herramienta. Con la segunda parte, yo lo siento, pero voy a tener que discrepar. Yo creo que la información circula y fluya no puede ser nada mejor. Quiero decir, yo estoy totalmente a favor y siempre defenderé que la información esté libre y circulante para todo el mundo. Es más, siempre defenderé que determinada información, en la medida además en que puede tener un efecto positivo sobre algunas personas en algunos momentos y ante algunos problemas, es un imperativo ético el que esté de manera libre y accesible a esas personas. Otra cosa, yo ahí me gustaría, lo que pasa es que no nos da tiempo, ¿no? Pero me gustaría muchas veces los psicólogos, los profesionales de la salud en general, vemos esto como nuestro enemigo y no lo es. Vemos esto como la herramienta que nos va a usurpar el trabajo y no lo es, todo lo contrario. Hay tantísimas personas que necesitan ayuda, tantísimas personas que necesitan ayuda. Claro, pero que tenemos que darles esa ayuda. Cada vez están siendo más sostenibles y, de hecho, muchas de las intervenciones a través de nuevas tecnologías son bastante, y yo os daba antes el dato, hasta 50 veces más baratas que las intervenciones cara a cara. Pero, ojo, eso no quiere decir que se vaya a sustituir al terapeuta cara a cara, todo lo contrario, lo va a potenciar incluso mucho más y lo va a permitir hacer el trabajo muchísimo mejor. Yo creo que son nuestras aliadas, no son nuestras usurpadoras, todo lo contrario. Es decir, en la medida que nosotros diseminemos las conductas saludables, el momento que diseminemos información sobre cómo promocionar el bienestar, etcétera, vamos a tener personas que van a utilizar muchísimo más los servicios psicológicos. Yo pienso justamente en lo contrario, lo siento, pero discrepo. Muy bien, bueno, pues ha sido un tema que ha generado mucho interés y muchas preguntas. Despedimos ya y agradecemos a la doctora Baños su participación esta tarde con nosotros. Un fuerte aplauso para ella y nada, muchísimas gracias.